El príncipe es sorprendido en la cama con una criada y el escándalo sacude el reino. El príncipe Lorenzo no nació para sentir barrotes, pero toda su vida ha estado rodeado de muros invisibles. Desde niño, aprendió a caminar con la espalda erguida, responder a cada saludo con perfecta cortesía y vestir ropas tan impecables que no dejaban espacio para errores. Sus instructores le repetían sin tregua: un heredero de Virella no puede mostrar debilidad. Con el paso de los años, él aceptó sus obligaciones sin protestar, aunque sus ojos reflejaban una esperanza reprimida. El reino entero veía en Lorenzo un emblema de elegancia y diplomacia, pero ignoraba la añoranza que le corroía por dentro. Era un hombre joven, con sueños que nunca habían cabido en las doradas salas del palacio, donde cada paso se vigilaba y cada palabra se juzgaba. Una mañana, mientras cruzaba un pasillo flanqueado por grandes ventanales, escuchó un golpe seco en el mármol. Giró sobre sus talones y descubrió a una muchacha agachada, intentando recoger lo que parecía una bandeja y varios cubiertos dispersos por el suelo. Se llamaba Clara, una recién llegada que debía ayudar en la limpieza. Sus ojos chocaron con los de Lorenzo por un segundo eterno. Sin decir nada, él se inclinó, la ayudó a levantar la bandeja y la miró con una mezcla de curiosidad y desconcierto. Ella, sorprendida, no supo si agradecer o pedir disculpas. Sin embargo, cuando al fin se atrevió a pronunciar un tenue gracias, Lorenzo sonrió brevemente y siguió su camino, sintiendo un extraño latido en el pecho. Esa misma tarde, Clara deambulaba por los jardines del ala este. Buscaba un lugar tranquilo para despejar la mente. Había aceptado trabajar en el palacio con el propósito de dejar atrás un pasado difícil. Mientras examinaba los rosales, oyó pasos. Al voltear, encontró de nuevo al príncipe. Él se acercó con cierta timidez, algo poco común en alguien habituado a la adulación. «¿Te has cortado?», preguntó, señalando una pequeña herida en la mano de ella. «No es nada», respondió Clara, sintiendo un leve temblor en la voz. «Déjame ver», insistió Lorenzo, tomando la mano con cuidado. Un escalofrío la recorrió, nadie jamás había sido tan delicado con ella. Los días pasaron. En cada rincón del palacio parecía resonar la presencia de ambos, como si el eco de sus breves intercambios llenara las paredes. Lorenzo, cansado de las decisiones impuestas, se sentía cada vez más atraído hacia la sencillez que Clara representaba. Ella, con su mirada directa, lo hacía sentir libre por primera vez en su vida. «Me han hablado de ti, dicen que sueñas con escapar», comentó Clara en voz baja durante uno de los pocos instantes en que pudieron conversar lejos de oídos ajenos. Él suspiró. «Tantas veces he querido romper estas cadenas, pero no sé por dónde empezar». Entonces, ella lo miró con determinación: «A veces, basta con dar el primer paso». Aquella chispa de complicidad creció en silencio, alimentándose de sus coincidencias fortuitas y de la necesidad que ambos tenían de respirar un aire distinto. Sin embargo, ninguno podía imaginar el volcán que estaba a punto de despertar dentro de ese recinto de apariencias. En el palacio, cada susurro, cada mirada, podía derivar en rumores imposibles de frenar. Mientras Lorenzo intentaba aplacar sus ansias de libertad, Clara luchaba contra el miedo a ser descubierta y a perder el único refugio que había encontrado tras huir de un pasado en sombras. Esa tarde, el sol se filtraba por las vidrieras y dibujaba arabescos luminosos en el suelo. Lorenzo avanzaba hacia la biblioteca principal, buscando un momento de calma entre libros antiguos. Con el corazón acelerado, giró la cabeza hacia el pasillo lateral y vislumbró la figura de Clara limpiando un viejo jarrón. Pensó en acercarse, pero se contuvo, no quería llamar la atención de los guardias, ni darle motivos a los consejeros para sospechar de sus intenciones. Aún así, sabía que tarde o temprano tendría que tomar una decisión: continuar siendo el príncipe perfecto que todos ansiaban ver, o abrirse al incierto camino que esa criada, sin pretenderlo, había iluminado ante sus ojos. Y así, con un solo instante compartido y el murmullo de la curiosidad atravesando los muros del palacio, el destino empezó a girar en direcciones que nadie imaginaba. Habían pasado solo unos días desde aquella mañana en que el silencio compartido abrió una grieta en la armadura del príncipe Lorenzo. Cada rincón del palacio parecía respirar una anticipación que nadie lograba explicar.
Los pasillos, alfombrados con seda y bordeados de pinturas antiguas, se convirtieron en testigos mudos de miradas fugaces y pensamientos escondidos. Fue en uno de esos pasillos, iluminado por la luz que entraba a través de grandes ventanales, donde Clara, absorta en su labor, caminaba con una bandeja repleta de copas de cristal destinadas a la mesa principal. De repente, su pie rozó una pequeña imperfección en el suelo, provocando que los objetos se deslizaran de su control. El estrépito resonó con fuerza. Las copas rodaron, esparciendo un tintineo que se mezcló con el eco de su propia respiración agitada. En ese instante, Clara alzó la vista y descubrió a Lorenzo, detenido a pocos pasos de distancia. Él contempló la escena con una expresión serena, casi curiosa. Pudo haberla reprendido, ordenado a los guardias que la retiraran, o sencillamente ignorado el incidente. Sin embargo, sin pronunciar palabra, se inclinó y comenzó a recoger los cristales esparcidos. Con los nervios a flor de piel, Clara se arrodilló para ayudar, murmurando un disculpe en voz baja. Tomó una de las copas y notó que se había hecho una pequeña grieta en su mano al intentar atrapar uno de los vidrios antes de que cayera por completo. Lorenzo advirtió la sangre y frunció el ceño. «Permíteme ver eso», pidió, con suavidad. Ella retiró la mano, avergonzada, sintiendo un cosquilleo en el pecho que no podía explicar. «Estoy bien, Alteza», contestó con timidez, esforzándose por sonar segura. «Insisto», replicó él, tomando la muñeca de Clara con delicadeza para examinarla. «Está sangrando». La voz del príncipe no era la de alguien acostumbrado a imponer castigos. Parecía genuinamente preocupado, un matiz que Clara jamás hubiera esperado encontrar en alguien de su rango. Los segundos se hicieron eternos mientras él examinaba la diminuta herida y la limpiaba con un pañuelo que llevaba en el bolsillo interior de su chaqueta. Ella, con el corazón latiendo a toda velocidad, intentó explicarse a sí misma que se trataba solo de un gesto cortesano, un acto de compasión que cualquier miembro de la nobleza podría tener con un sirviente. Sin embargo, la calidez de sus ojos lo desmentía. Cuando ambos se incorporaron, Lorenzo tomó aire y dio un paso atrás. Parecía que estaba a punto de decir algo, pero el eco de pasos en el corredor interrumpió el momento. Dos guardias se acercaron, alertados por el estruendo. Clara sintió un nudo en la garganta. Se preparó para recibir una reprimenda, o incluso un castigo. Con una compostura impecable, Lorenzo se enderezó y habló con la misma firmeza que se espera de un heredero. «No ha sido culpa de ella. Un simple accidente. Llévense los cristales rotos y avisen a la jefatura de servicio que mande otro juego de copas. Esta joven puede continuar con sus tareas». Los guardias obedecieron sin preguntas, aunque sus miradas reflejaban sorpresa. Clara permaneció inmóvil, sintiendo una mezcla de alivio y desconcierto. ¿Por qué el príncipe la había protegido de esa manera? Cuando se atrevió a levantar la mirada, encontró sus ojos oscuros fijos en ella. Un calor extraño se instaló en el pecho de ambos. Parecía que el tiempo se había detenido en ese pasillo, que el resto del palacio se había desvanecido tras el estruendo de las copas. «Gracias», logró articular ella, con un hilo de voz. Él inclinó la cabeza en señal de cortesía, y luego, sin pronunciar más, continuó su camino por el pasillo. Los latidos en el pecho de Clara se sintieron como tambores. Algo distinto se había encendido, una curiosidad imposible de ocultar que le disparaba preguntas constantes. ¿Qué había detrás de esa mirada con matices de soledad? ¿Qué quería él cuando la observaba con tanto detenimiento? Desde aquel encuentro en el pasillo, un pensamiento constante revoloteaba en la mente de Clara. La imagen del príncipe Lorenzo inclinándose para recoger los cristales rotos y revisando su herida con un cuidado que no correspondía a la distancia que separaba a un heredero de una simple empleada del palacio. Esa noche apenas pudo dormir, recordando la expresión de preocupación en el rostro de él, las palabras que no llegó a pronunciar y el temblor que sacudió sus manos. No era miedo, era una extraña y sutil electricidad que la hacía sentir viva, aunque se negaba a admitirlo. Pasaron los días y, poco a poco, la rutina de palacio se volvió un laberinto de silencios incómodos y rumores que crecían en cada esquina. Clara cumplía con sus labores mientras mantenía la cabeza agachada,
intentando desvanecerse entre los tapices y los corredores. Sin embargo, cada vez que escuchaba pasos firmes y voces que exigían respeto, su corazón se aceleraba, temiendo encontrar a Lorenzo en momentos inadecuados. Por su parte, él, decidido a desentrañar los matices de aquella presencia silenciosa, buscaba pretextos para deambular por las áreas de servicio o revisar inventarios de la despensa. Algo impensable para un príncipe acostumbrado a una agenda cargada de compromisos formales. Una tarde, Lorenzo fingió necesitar un descanso de la lectura de documentos oficiales y se dirigió a los invernaderos del ala sur, famoso refugio de orquídeas exóticas y plantas raras que el palacio exhibía con orgullo. Al entrar, se topó con la figura de Clara, quien apartaba cuidadosamente hojas secas de un macetero descuidado. Sin atreverse a avanzar de inmediato, la observó durante unos segundos. Ella, sintiendo una mirada intensa sobre sus hombros, se giró de golpe y lo vio. Entre ambos surgió un silencio que era más elocuente que cualquier frase. «Pareces cansada», comentó Lorenzo, acercándose para contemplar las plantas. «No lo estoy, Alteza», respondió ella, haciéndose a un lado para permitirle pasar. «¿Acaso no nos vimos el otro día en los pasillos?», inquirió él, simulando ingenuidad. «Sí, aunque dudo que lo recuerde», dijo Clara con un leve rubor, incapaz de ocultar la sinceridad que destellaba en sus ojos. Así empezó una charla que, en apariencia, trataba de flores y cuidados de jardinería, pero que en realidad buscaba pequeños retazos de complicidad. Ninguno deseaba terminar la conversación, y cuando un guardia apareció a lo lejos, Lorenzo se apartó con rapidez. Aún así, en esos pocos minutos se habían dado cuenta de que algo extraño latía entre ellos. Esa revelación los acechaba, alimentando una necesidad de encontrarse de nuevo. Las semanas siguientes se convirtieron en un juego de búsqueda y evasión. Clara salía al patio trasero al anochecer para contemplar los árboles iluminados por la luna. En ocasiones, Lorenzo pasaba cerca y, al verla, se aproximaba con el corazón agitado, buscando un instante de paz lejos de los murmullos de la corte. Hablaban de cualquier tema, las costumbres del pueblo, los libros que a él le fascinaban, la vida sencilla que ella añoraba. Con cada intercambio, el distanciamiento de sus clases sociales quedaba relegado a un rincón del que solo se acordaban cuando oían pasos ajenos o notaban alguna sombra moviéndose tras un ventanal. «He estado leyendo sobre la historia de Virella», comentó Clara una noche, sentada en un banco de piedra cubierto de musgo. «Parece un reino con tradiciones muy arraigadas». «Demasiado arraigadas», murmuró Lorenzo, alzando la vista hacia el cielo. «A veces pienso que no hay aire suficiente para quienes soñamos con algo distinto». El tono de su voz revelaba frustración y, al mismo tiempo, una chispa de esperanza que Clara comprendía muy bien. Ella misma estaba atrapada entre el deber de cumplir un trabajo y el deseo de escapar de circunstancias que nunca había elegido. Cada conversación se volvía un bálsamo contra la soledad que ambos sentían. Lorenzo buscaba excusas para esquivar reuniones diplomáticas, culpando agotamientos inexistentes, mientras Clara, con el corazón en vilo, se preguntaba si era prudente seguir abriendo su alma a un hombre cuyo mundo le era tan ajeno. Sin embargo, toda cautela fue insuficiente cuando, en la intimidad de un invernadero oscuro, él rozó sin querer la mano de Clara al mostrarle una orquídea inusual. El leve contacto provocó un escalofrío compartido. Un solo segundo bastó para que entendieran que habían cruzado un límite invisible. Sus ojos quedaron fijos, y el silencio se volvió denso, cargado de anhelos no confesados. Fue Lorenzo quien rompió la magia, soltando la orquídea y retrocediendo. «Debemos ser cuidadosos», advirtió con la voz entrecortada. «El palacio escucha y ve más de lo que imaginas». El amor, sin pedir permiso, germinó como una semilla en tierra fértil. Ni las normas ni el peso de la corona lograron frenarlo. Aún así, ambos sabían que se estaban adentrando en un terreno donde los escándalos y las sospechas acechaban. Cada noche se veían en jardines ocultos o en pasillos poco transitados, con la piel erizada y la mente pendiente de cualquier paso extraño. Cada amanecer, Lorenzo sentía la presión de la familia real, mientras Clara se preguntaba si resistiría las miradas acusadoras de los sirvientes y la posible ira de sus superiores.
Y así, entre citas fugaces y conversaciones que se volvieron el eje de sus días, se fue tejiendo un vínculo que nadie podía suponer. Sin darse cuenta, ambos se acercaron a un destino marcado por la pasión y la incertidumbre. Lo que empezó siendo un intercambio casual se transformó en la base de un secreto compartido que, tarde o temprano, los pondría frente a un abismo irreparable. La noche se cernía sobre el palacio mientras Clara se dirigía a toda prisa hacia la sección lateral del jardín, intentando huir de los pensamientos que la asaltaban después de cada uno de sus encuentros con el príncipe Lorenzo. Recordaba cómo habían crecido las conversaciones íntimas y las miradas compartidas, sumergiéndolos en un torbellino de emociones que ni el paso de los días ni la vigilancia de los sirvientes lograban frenar. Fue entonces cuando el cielo, cargado de nubes, se rompió en un relámpago y la lluvia comenzó a golpear con fuerza el suelo empedrado. Clara, empapada en cuestión de minutos, buscó un lugar donde guarecerse. Sin embargo, en medio de los macizos de flores, distinguió una figura que avanzaba con determinación. Era Lorenzo. Al verlo, su corazón dio un vuelco. No se habían citado ni intercambiado señales para encontrarse allí, pero algo los impulsó a confluir bajo el aguacero. Al verlo acercarse, ella sintió una mezcla de alivio y temor. «Clara», dijo él, levantando la voz para hacerse oír bajo el estruendo del agua. «Creí que estarías en tu habitación a estas horas». «No podía dormir», admitió ella, bajando la mirada, consciente de lo difícil que se había vuelto cada día desde que la razón y los sentimientos comenzaron a chocar en su interior. El viento estremecía los arbustos y las ramas de los viejos robles, creando un ambiente eléctrico que encendía tanto los relámpagos en el cielo como la tensión que los envolvía. De pronto, Lorenzo tomó aire y soltó un suspiro cargado de frustración. «No puedo seguir fingiendo», confesó, dejando que las gotas le resbalaran por el rostro. «Esta situación es insostenible. Siento que cada vez que te miro, me expongo a un peligro que no controlo». Las palabras cayeron sobre Clara como dagas, pues ella también luchaba contra el miedo de perderlo o de verse expulsada del palacio de la peor manera. ¿Eso significa que quieres terminar con todo?, preguntó, intentando mantener la voz firme a pesar de que su interior temblaba. Lorenzo frunció el ceño. «No sé qué quiero, solo sé que duele demasiado desear algo que el resto del mundo condenaría». El ruido de los truenos se intensificó, sacudiendo los ventanales cercanos. Clara se dispuso a retroceder, decidida a guardar sus sentimientos y dejarlo atrás por respeto a su rango y al futuro que le esperaba como heredero. Pero cuando dio un paso para alejarse, Lorenzo la sujetó de la muñeca con fuerza. El agua les cubría el cabello, la ropa y cada centímetro de piel. «No te vayas», susurró él, notando el temblor en los ojos de Clara. «No te vayas, por favor». En ese instante, la rabia contenida, la pasión latente y la frustración acumulada estallaron. Ella intentó apartarse, soltar un reclamo que había guardado mucho tiempo. Sin embargo, Lorenzo, incapaz de contener el huracán de emociones que lo consumía, la atrajo hacia sí y la besó con un ímpetu que ninguna advertencia hubiera logrado detener. Bajo la lluvia, con el palacio a sus espaldas y el futuro incierto, aquel beso se sintió como un golpe de realidad, ya no habría marcha atrás. Desde entonces, sus encuentros se volvieron una necesidad que superaba cualquier precaución. Lorenzo, desafiando todos los protocolos, acudía a medianoche a las habitaciones de servicio o pedía a un guardia leal que cerrara temporalmente algunos pasillos para resguardar sus citas prohibidas. Clara, al principio, se resistía, recordando las miradas inquisitivas y la amenaza constante de los consejeros reales. Pero el deseo, mezclado con la atracción y un cariño profundo, terminó por romper sus defensas. Se veían en rincones del castillo donde casi nadie pasaba a esas horas, con el corazón palpitando a toda prisa cada vez que oían pasos en la lejanía. La primera vez que él durmió junto a ella, en un cuarto oculto tras una pared falsa, ambos apenas cerraron los ojos por temor a ser descubiertos. Aún así, la calidez de sus cuerpos y la certeza de que estaban compartiendo algo intenso y genuino superaron cualquier resto de cordura. No había avisos que los hicieran retroceder, sabían que con cada encuentro secreto, se hundían más en un amor que la corte jamás permitiría. Sin embargo, la idea de renunciar a esa llama que les daba vida les resultaba insoportable.
Los días se convirtieron en una sucesión de miradas cómplices al cruzarse en los salones, de sonrisas disimuladas cuando alguien los observaba y de interminables cartas codificadas para planear sus próximos encuentros. Cada minuto que pasaban juntos afirmaba el lazo que el destino había tejido bajo la lluvia de aquella noche. Aún así, en algún rincón de sus mentes, ambos comprendían que la paz era efímera, porque el peligro acechaba en cada esquina. Y el palacio no tardaría en notar las constantes ausencias del príncipe y las repentinas desapariciones de la criada. A medida que la pasión crecía y las reglas se desmoronaban, un presentimiento inquietante empezaba a anidar en Clara y en Lorenzo. El riesgo de un hallazgo fatal se volvía cada vez más real. Y mientras el palacio dormía, ignorante de lo que se fraguaba entre sus muros, el próximo giro en la historia de ambos se acercaba con pasos firmes. Aquella inquietud que rondaba en el ambiente del palacio pronto halló un origen claro. Elena, la prometida oficial de Lorenzo, notó cómo las atenciones de su futuro marido se esfumaban día tras día. Al principio, atribuyó el cambio de actitud a la presión de los asuntos internos o a la propia tensión de un compromiso tan pesado. Sin embargo, las miradas ausentes de él y las escapadas nocturnas mal disimuladas despertaron en ella una sospecha intolerable. Esa noche de lluvia en la que se rumoraba que el príncipe había desaparecido por horas fue la gota que derramó el vaso. Decidida a proteger su posición y a impedir que nada alterara los planes de su familia, tomó cartas en el asunto. Elena, instruida en las artimañas de la nobleza, contrató a un guardia con la promesa de una gran suma de dinero. Su misión era sencilla: seguir a Lorenzo con sigilo, averiguar los movimientos extraños y recabar cualquier prueba que confirmara o desmintiera sus temores. El guardia, consciente del poder que ella ostentaba, aceptó sin cuestionar. Al cabo de unos días, entregó un informe donde detallaba que, al filo de la medianoche, el príncipe se escabullía con frecuencia hacia dependencias menos vigiladas del ala noroeste, un área casi en desuso, salvo por unas pocas habitaciones auxiliares. Para Elena, la confirmación de que Lorenzo no dormía en sus aposentos reales la llenó de rabia contenida. A medida que las jornadas avanzaban, la obsesión de Elena por descubrir la verdad consumía sus pensamientos. Fingía cordialidad en los eventos públicos, mostrando una sonrisa pulcra y vestimenta impecable, pero en su fuero interno hervía un resentimiento incontrolable. En su mente surgían imágenes repetidas: Lorenzo burlando las tradiciones, entregándose a un amor furtivo que amenazaba la honra de la corona. Una noche, la duquesa se reunió en secreto con el guardia para planear el golpe definitivo. «Espero resultados claros», le ordenó, con voz helada. «No me sirven meras suposiciones». «Tendrás algo sólido esta misma semana», respondió él, firme. «El príncipe ha pedido que no lo molesten en ciertas horas de la noche. Estoy seguro de que prepara un encuentro fuera de la agenda oficial». La oportunidad no tardó en presentarse. Lorenzo, hundido en una pasión que crecía sin mesura, deseaba pasar una velada completa junto a Clara. La rutina de encuentros rápidos, entre pasillos oscuros o habitaciones ocultas, había llegado a un punto en que ambos anhelaban compartir un momento íntimo y prolongado. Así, escogieron una sala que rara vez se utilizaba, repleta de muebles antiguos cubiertos por sábanas, donde podrían descansar sin ser vistos. Esa noche, tras las últimas luces del palacio, se reunieron sigilosamente. La humedad de la lluvia reciente se colaba por las ventanas, pero ellos estaban demasiado absortos el uno en el otro como para advertir nada más. Entre caricias y susurros, Lorenzo y Clara finalmente consumaron su entrega sin pensar en las consecuencias. El príncipe, cansado de las intrigas y la tensión, se sumió en un sueño profundo abrazado a ella. Clara, por primera vez, sintió que su soledad había hallado un refugio sincero. Sin embargo, la paz duró poco. Siguiendo las órdenes de Elena, el guardia irrumpió acompañado de 2 hombres más, iluminando la penumbra con linternas y capturando en fotografías la escena: Lorenzo y Clara desnudos, indefensos, en un espacio que ninguno de los dos había tenido oportunidad de asegurar. El sobresalto fue indescriptible. Ella se cubrió con las mantas, aterrada, mientras Lorenzo, furioso y atónito, exigía explicaciones a gritos. Pero las cámaras ya habían inmortalizado el momento. El guardia, con una mueca de triunfo,
guardó las imágenes y se marchó sin decir palabra. En cuestión de segundos, la sentencia estaba escrita. Aquella visión quedaría grabada para siempre, y Elena tendría en sus manos un arma demoledora contra la relación prohibida. Cuando Lorenzo intentó seguirlos, se encontró con la puerta bloqueada desde fuera. Las voces en el pasillo retumbaban, las pisadas corrían hacia distintos puntos del palacio para difundir la noticia. Los rumores se arremolinaban como un vendaval imposible de contener. Clara apenas podía respirar entre el temblor de sus piernas y el peso de la vergüenza. El príncipe, furibundo y desesperado, comprendió que ni su posición ni su voluntad iban a frenar la catástrofe. Solo podía abrazar a Clara, prometiendo que no la abandonaría. Pero esas promesas estaban a punto de someterse a un juicio implacable, y lo que se avecinaba era un torbellino de interrogatorios, acusaciones y decisiones que sacudirían los cimientos de la corona. Con las imágenes en poder de Elena, el siguiente paso de esta historia se sumía en un velo de incerteza aún más oscuro. Las fotografías captadas en la habitación prohibida no tardaron en propagarse más allá de los muros del palacio. Una mañana, los principales medios de comunicación amanecieron con titulares escandalosos y imágenes que mostraban al príncipe Lorenzo y a Clara en una intimidad imposible de negar. El rumor se transformó en noticia de alcance internacional, rebotando de un canal a otro, mientras las redes sociales ardían con comentarios de asombro, indignación y, en algunos casos, apoyo incondicional a la pareja. Las estructuras de la monarquía temblaron ante la magnitud de aquel descubrimiento. En apenas unas horas, la corte se vio asfixiada por preguntas, llamadas telefónicas, peticiones de entrevista y exigencias de explicaciones oficiales. Los asesores reales, confundidos y superados por la situación, no hallaban una estrategia efectiva para calmar la ola de desprestigio que amenazaba con derribar los pilares de la corona. Dentro del palacio, el ambiente se tornó tenso y claustrofóbico, con cada habitante temiendo por su puesto o por la reacción que pudiera desencadenar el rey. Clara, convertida repentinamente en el foco de todas las miradas, fue prácticamente arrastrada por los pasillos ante la mirada gélida de los guardias. Le dieron escasos minutos para recoger sus escasas pertenencias, y aunque ella intentó explicarse, nadie la escuchó. De un momento a otro, la puerta principal se abrió y el portón de hierro se cerró tras su espalda, como si deseasen borrarla de la historia de Virella. Las miradas acusatorias de los sirvientes, mezcladas con la curiosidad morbosa de algunos, la siguieron hasta que se esfumó en la distancia. En el rostro de Clara se reflejaba una mezcla de dolor y humillación imposibles de disimular. Mientras tanto, Lorenzo quedó en manos de la familia real. Lo trasladaron sin contemplaciones a una sala aislada, sin ventanas y con vigilancia constante. Un consejero del rey se presentó con un semblante pétreo, sosteniendo los documentos que probaban el escándalo. Su Alteza, la situación es insostenible, anunció con voz seca. Estos archivos han colapsado la imagen de la corona. Se exige una solución inmediata. Lorenzo, indignado por la forma en que se trataba a Clara, exigió hablar con ella y aclarar los hechos públicamente. Sin embargo, no obtuvo más respuesta que un portazo y la llegada de varios guardias que reforzaron la custodia de aquel cuarto donde lo tenían retenido. Más tarde, el rey en persona hizo su aparición. Entró con paso firme, el ceño fruncido y una mirada que mezclaba decepción e ira. Durante largos minutos, se prolongó un silencio cargado de reproche. Finalmente, el monarca expresó su veredicto con una voz contenida, como si temiese desatar una furia mayor. Mantén las apariencias y aléjate de esa mujer si deseas conservar tu lugar en la sucesión. De lo contrario, deberás renunciar a todo lo que la corona te ha otorgado. El príncipe, con el rostro pálido y los ojos encendidos de rabia, intentó replicar. Padre, esto no es justo. Clara no ha hecho nada para... Basta. Interrumpió el rey, alzando la mano. He sido indulgente, pero la paciencia se agota. El reino no puede tolerar semejante escándalo. Decide, y hazlo rápido. Con el corazón encogido, Lorenzo comprendió la gravedad de la situación. Por un lado, la posibilidad de perderlo todo, títulos, privilegios y la estabilidad institucional de su familia. Por el otro, el amor que sentía por Clara,
convertido ahora en el centro de una tormenta mediática que no daba tregua. Consciente de que la presión aumentaría y de que cada minuto contaba, no tuvo más opción que asimilar la orden del rey, aun sabiendo que era incapaz de acatarla sin romperse en pedazos. Aquella inquietud que había comenzado a formarse en los pensamientos de Clara y Lorenzo se transformó, en cuestión de días, en un abismo aún más profundo. Tras la expulsión del palacio y la pérdida de toda conexión con el príncipe, Clara se vio obligada a abandonar la capital, buscando un lugar apartado donde no la juzgaran por el escándalo que sacudió a Virella. Cargaba con la vergüenza pública y con la certeza de haberlo perdido todo, incluida su reputación. En un intento por ocultar su identidad, viajó a una aldea costera, lejos de los rumores y de los ojos curiosos, dispuesta a empezar de nuevo. Su llegada a aquel rincón olvidado fue silenciosa. Nadie la reconoció al principio, y ella se aferró a esa ventaja efímera para tratar de sobrevivir. Consiguió un empleo modesto en una posada, limpiando habitaciones y lavando platos, labores que asumía con determinación, aunque su mirada delataba una tristeza difícil de disimular. Quienes convivían con ella percibían cierto aire de misterio, pero evitaban las preguntas para no incomodar a la recién llegada. Clara, por su parte, se mantenía distante, temiendo que cualquier palabra pudiera desatar una nueva tormenta. Las primeras semanas transcurrieron en un letargo doloroso, marcado por la incertidumbre sobre el destino de Lorenzo y la inquietud de no saber qué haría el palacio con toda la información filtrada. Sin embargo, el verdadero impacto llegó cuando, una madrugada, Clara sintió un mareo intenso mientras aseaba la pequeña cocina de la posada. Sus manos temblaron y tuvo que sostenerse de la pared para no caer. A partir de ese día, los malestares se hicieron frecuentes, acompañados de náuseas matutinas y un cansancio inusual. Al principio, atribuyó esos síntomas al estrés y al sufrimiento por la separación, pero un pensamiento comenzó a tomar forma en su interior. Tras reunir un poco de valor, decidió consultar a una curandera local, la única mujer del poblado que, según rumores, tenía conocimientos para detectar problemas de salud. Después de examinarla con gestos pausados, la anciana sentenció con calma: «Hija, estás esperando un niño». El mundo de Clara pareció detenerse. Sintió frío y calor al mismo tiempo, y una oleada de emociones la golpeó sin piedad. Si de por sí su vida había dado un vuelco drástico, ahora descubría que cargaba en su vientre al futuro heredero de la corona, un hecho que podía cambiar el rumbo de su propia existencia y la del reino. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Los días siguientes fueron una prueba de coraje. Por las noches, en su habitación humilde, Clara escribía cartas desesperadas para Lorenzo, intentando explicarle la noticia y la necesidad de que supiera la verdad. Describía con detalle las sensaciones que experimentaba, la incertidumbre que la consumía y la esperanza de que él, de algún modo, lograra liberarse de los muros que lo aprisionaban. Sin embargo, cada carta que enviaba parecía extraviarse en el silencio. Ninguna respuesta llegaba, y el correo en la aldea apenas garantizaba que él sobresaliera de sus límites. En realidad, lo que ella no sabía era que los hombres del rey interceptaban cada mensaje, siguiendo instrucciones estrictas para evitar que el príncipe tuviera la menor sospecha. Clara se debatía entre la desolación y la fortaleza que su futuro hijo le insuflaba. Debía proteger a ese pequeño que crecía en su interior, lejos de cualquier peligro o intervención hostil. Al mismo tiempo, sentía que necesitaba desesperadamente a Lorenzo, a su lado, para afrontar una responsabilidad tan inmensa. ¿Qué hago ahora?, se preguntaba, contemplando la orilla del mar, donde las olas rompían con un estrépito que se asemejaba a su propio estado mental. Mientras tanto, las habladurías locales se intensificaron. Algunos lugareños empezaron a cuestionar el origen de esa mujer que se incorporó de pronto a la posada y que parecía esconder un gran secreto. Un par de curiosos llegaron a descubrir los mareos matutinos de Clara, levantando sospechas sobre un posible embarazo sin padre a la vista. Ella, consciente del riesgo, procuró mantenerse siempre alerta, temiendo que cualquier persona con un poco de malicia pudiera unir cabos y revelar su identidad. En su interior, la joven albergaba un anhelo, que Lorenzo,
de alguna forma, encontrara la verdad y escapara de las cadenas que lo mantenían preso. Porque ese niño no solo era la prueba de un amor que había sobrevivido a persecuciones y engaños, sino también la llave que podía transformar el destino de la monarquía entera. Y aunque no existía certeza alguna de lo que pasaría, Clara sentía que el hilo que los unía no se había roto. Así, en medio de tormentas emocionales y noches en vela, aguardaba el instante en que la historia daría un giro capaz de conmover los cimientos de Virella una vez más. Desde que Clara fuera desterrada y sus cartas interceptadas, Lorenzo vivía un tormento incesante. El palacio se había convertido en un laberinto de vigilancia, con cada rincón custodiado y cada sirviente atento a cualquier paso inusual. Sin embargo, una fuerza interior le susurraba que algo de vital importancia ocurría lejos de esos muros. Aún bajo la estricta supervisión de la Guardia Real, un destello de esperanza surgió de la mano de Esteban, el anciano mayordomo que llevaba sirviendo a la familia real desde antes del nacimiento de Lorenzo. Su lealtad hacia el príncipe superaba la devoción a la corona. Una noche, aprovechando que los soldados estaban distraídos con la llegada de un emisario extranjero, Esteban irrumpió en los aposentos de Lorenzo portando un sobre arrugado y manchado de barro. Su voz tembló de emoción contenida. Su Alteza, sé que es peligroso, pero tenía que hacerle llegar esto. Lorenzo rasgó el sobre con manos ansiosas. Reconoció en la caligrafía temblorosa la voz de Clara. Cuanto más leía, más se crispaban sus facciones. Finalmente, al descubrir que llevaba a su hijo en el vientre, un repentino coraje inundó sus venas. «Tengo que salir de aquí», susurró con los ojos encendidos. «No puedo permitir que Clara enfrente sola el peso de un reino que la ignora. Si le descubren, todo se complicará», advirtió Esteban, consciente de las repercusiones. «Pero confío en que tomará la decisión correcta». Al día siguiente, Lorenzo fingió un malestar para evitar las audiencias programadas. Mientras los cortesanos debatían asuntos protocolarios, él ultimó detalles con Esteban, quien había logrado sobornar a un cochero dispuesto a burlar los controles de la guardia. Al anochecer, el príncipe se despidió del viejo mayordomo, abrazándolo con un afecto que siempre había permanecido oculto bajo la etiqueta real. «No olvide cuidarse», musitó Esteban con tristeza. «Si en algún momento necesita más ayuda, hallará mi sello en el cofre que le he preparado». Con el carruaje listo, Lorenzo se cubrió con ropas sencillas, incapaces de delatar su linaje. Se dirigió a un pasadizo subterráneo que conectaba los establos antiguos con los campos exteriores. El corazón le latía con tal fuerza que temía delatarse ante el menor susurro. Al fin llegó a la salida y divisó al cochero, quien lo ayudó a subir. La noche era cerrada, y el camino, incierto. «Nos detendremos en el bosque para cambiar de caballos», informó el hombre. «Después avanzaremos hasta la costa». El trayecto estuvo marcado por la tensión. La Guardia Real controlaba las carreteras principales, obligando al cochero a tomar rutas secundarias llenas de baches y maleza. Cada vez que surgía un destello de antorchas en la lejanía, Lorenzo agachaba la cabeza y se cubría con una manta, simulando estar enfermo. El cochero relataba historias de un supuesto familiar grave, y los guardias, cansados de tanta patrulla, permitían el paso tras revisiones superficiales. Mientras el carruaje avanzaba, Lorenzo pensaba en la posición que dejaba atrás, un palacio que, aunque lujoso, se había vuelto asfixiante. Recordaba las palabras duras de su padre, exigiéndole elegir entre la corona y la mujer a quien amaba. Cuando lo descubrieran ausente, estallaría un caos difícil de contener, y no podía descartar que intentaran capturarlo para acallar el escándalo. Sin embargo, lo que más le importaba era llegar hasta Clara y asegurar su bienestar, especialmente ahora que sabía que ella esperaba un hijo suyo. A medida que la distancia aumentaba, la noche cubría el horizonte con sombras cada vez más densas. La luna, en lo alto, ofrecía apenas un brillo tenue. El príncipe sentía que su vida daba un giro definitivo, huía de todo lo que conocía por salvaguardar lo que de verdad importaba. Un torbellino de emociones lo invadía, miedo, ansiedad y, al mismo tiempo, una esperanza que se negaba a morir. «No te preocupes, Clara», murmuraba para sí, «pronto estaré a tu lado».
Cuando los primeros indicios de un amanecer gris iluminaron el camino, el cochero anunció que la costa no estaba lejos. Las gaviotas, con su canto, confirmaron las palabras del hombre. En la línea del horizonte se distinguía un caserío junto al mar, y Lorenzo supo en su interior que allí podría encontrar indicios de la mujer que amaba o, al menos, pistas para seguir su rastro. En el aire flotaba la incertidumbre de no saber cómo reaccionaría Clara al verlo aparecer sin aviso, ni qué peligros aguardaban a ambos en un reino ansioso por silenciar su historia. Sin embargo, el príncipe estaba preparado para afrontar el desafío. Su única certeza era que el amor y la responsabilidad hacia el hijo que venía en camino valían cada riesgo, cada sacrificio y cada renuncia. Mientras el carruaje se internaba en el laberinto de senderos costeros, Lorenzo se aferraba al presentimiento de que el destino le permitiría reunirse con Clara y protegerla de la furia real que, inexorablemente, trataría de alcanzarlos. El carruaje se detuvo frente a una posada modesta, ubicada en la costa de Virella, donde Lorenzo sospechaba que encontraría a Clara. Agotado tras el largo viaje y la tensión de esquivar a los guardias, descendió con pasos inseguros, sintiendo la humedad del mar y los gritos lejanos de los pescadores que comenzaban sus faenas matinales. El cochero señaló la entrada y se despidió con un gesto de respeto. Sin perder tiempo, el príncipe avanzó hasta el umbral, consciente de que cada minuto podía marcar la diferencia entre rescatar a la mujer que amaba o perder su rastro para siempre. Una mujer de semblante amable lo recibió. Sorprendida por la intensidad de su mirada, lo guió a una habitación donde, con voz queda, mencionó que una huésped había permanecido allí durante semanas, sin revelar mucho de su pasado. Cuando Lorenzo entró, encontró a Clara sentada en un rincón, mirando por la ventana con expresión melancólica. Ella lo oyó acercarse y, al voltear, quedó paralizada. Sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocerlo. Un escalofrío recorrió a ambos. Por un instante, se quedaron en silencio, sin saber si la emoción sería más fuerte que el miedo. «¿Estás aquí?», susurró Clara, llevándose las manos al vientre ya pronunciado. «Te juro que haré lo que sea para protegerte», respondió Lorenzo, avanzando hasta estrecharla en un abrazo que contenía meses de angustia, culpa y añoranza. Las lágrimas fueron inevitables, rodando por las mejillas de ambos en un reencuentro cargado de dolor y esperanza. Ella le contó su soledad, el miedo constante a ser descubierta y la impotencia de que sus cartas no llegaran a destino. Él reveló la huida desesperada del palacio, el riesgo de ser acusado de traición y la promesa que llevaba en el alma, jamás volvería a permitir que alguien los separara. Con el corazón aún desbocado, Clara compartió los detalles de su estado, explicándole cómo descubrió su gravidez y las dificultades para sobrevivir en un lugar extraño. Lorenzo acarició el vientre con manos temblorosas, conmovido hasta la médula al comprender que allí latía la vida de su futuro hijo. El instante se convirtió en un símbolo de todo lo que ambos habían sacrificado para estar juntos. Sin embargo, la amenaza seguía presente. Un grupo de soldados del rey patrullaba la zona en busca de indicios de un fugitivo de la corona, y las posibilidades de que dieran con ellos aumentaban cada día. Esa misma tarde, mientras Lorenzo conversaba con el cochero para organizar la siguiente etapa de su huida, Clara notó movimientos inusuales en las calles. Hombres con uniformes inspeccionaban casa por casa. El pánico se propagó cuando escuchó el galope de caballos acercándose a la posada. Sin perder la calma, Lorenzo decidió que debían escapar antes del anochecer. Sin embargo, los soldados eran demasiados, y pronto rodearon el edificio, ordenando que nadie saliera. En un acto de valentía, la dueña de la posada les ofreció refugio en una habitación trasera para ganar tiempo. Mientras se ocultaban, Clara sintió que el peso de su secreto estaba a punto de quebrarla. Ya no podía vivir en tinieblas. Se aferró a la mano de Lorenzo y recordó que en su última carta había mencionado el deseo de gritar la verdad al mundo. Él la miró con comprensión, sabiendo que mantener ese silencio podía condenarla a un sufrimiento mayor. El príncipe respiró hondo y, pese al temor, asintió. «Debes hacerlo, confío en ti. Nuestro amor merece que el mundo lo sepa». Cuando los soldados irrumpieron y comenzaron a revisar cada rincón, surgió un tumulto en la entrada. Ciudadanos curiosos y vecinos alarmados se agolparon afuera,
preguntando qué sucedía. En medio del caos, un periodista local que transmitía en directo al noticiero regional se percató de la presencia de Clara y Lorenzo en la escalera trasera. Sin dudar, les apuntó el micrófono, exigiendo explicaciones. La multitud guardó silencio, ansiosa por entender por qué había una búsqueda tan insistente de un hombre que, para muchos, era la figura más querida del reino. Fue entonces cuando Clara, con la voz trémula, tomó la palabra. Reveló la verdad de su relación, la persecución que ambos habían sufrido y la forma en que la corte había silenciado y manipulado su historia. Al mencionar la conspiración que los llevó a huir y el hijo que llevaba en su vientre, un murmullo de asombro sacudió al grupo de espectadores. Rápidamente, la transmisión comenzó a viralizarse por las redes. Quienes escuchaban, incrédulos, se debatían entre la indignación y la emoción. ¿Cómo es posible que la corona oculte algo así?, exclamó una joven de la multitud, alzando la voz. «¡Que hablen los responsables!», gritó alguien más, enfurecido. En cuestión de horas, la noticia saltó de la ciudad costera a la capital. La población, dividida, reaccionó con protestas y concentraciones masivas en plazas y calles. Muchos exigían que Lorenzo y Clara tuvieran derecho a amarse libremente, sin los grilletes de una monarquía anacrónica. Los jóvenes lideraron la demanda de transparencia, pidiendo explicaciones al rey y a los consejeros que habían orquestado el silencio. El palacio, otrora un símbolo inquebrantable, comenzó a resquebrajarse bajo la presión de la verdad que emergía a cada minuto. La guardia, desbordada y con órdenes confusas, dejó escapar a la pareja en medio del tumulto, incapaz de controlar la furia del pueblo. Lorenzo entendió, en ese momento, que no bastaba con huir de nuevo, la sociedad entera se había sumido en un clamor de libertad y justicia que lo señalaba como estandarte. Con Clara a su lado, abrazando la vida que crecía en su interior, ambos sintieron la responsabilidad de enfrentar a la corte con valentía. Sin embargo, la reacción del rey y de la élite conservadora no se haría esperar, y el riesgo de un desenlace oscuro acechaba en cada esquina. Y así, con la determinación reforzada y el aliento de un país dividido, Clara y Lorenzo se prepararon para encarar la siguiente y más peligrosa de las batallas. Con la determinación renovada tras la huida y el respaldo creciente de la población, Clara y Lorenzo se vieron inmersos en un torbellino de eventos que sacudió los cimientos de la corona. Las protestas en las calles se intensificaron, los periódicos reproducían titulares cada vez más incendiarios y, dentro del palacio, se multiplicaban las intrigas entre aquellos que veían a Lorenzo como el único capaz de restaurar la estabilidad y quienes se aferraban a un código tradicional ya resquebrajado. El rey, debilitado por la presión política y social, decidió retirarse temporalmente alegando problemas de salud. En una declaración transmitida por todo el reino, anunció que dejaría en manos del Parlamento la elección de su sucesor interino hasta que la situación se normalizara. Por primera vez, la voz pública tuvo un eco real en los salones del poder, el descontento general y la simpatía popular hacia Lorenzo forzaron a los legisladores a actuar con rapidez. Tras varias horas de debate, acordaron convocar al príncipe para proponerle formalmente la regencia. Durante una tensa sesión, a la que Lorenzo acudió acompañado de Clara pese a las miradas desconfiadas, el presidente del Parlamento tomó la palabra. Su Alteza, Virella se encuentra en un momento crítico. La gente pide cambios, y el rey se ha apartado. Queremos que asumas como representante máximo de la corona mientras revisamos las reformas necesarias. Las primeras filas del recinto contemplaron con recelo la presencia de Clara, embarazada y firme, junto al príncipe. Algunos diputados susurraban, sin disimular el desagrado que les producía aquella mujer supuestamente responsable de la crisis. Otros, en cambio, veían en su postura un símbolo de valentía. Lorenzo recorrió la sala con la mirada y respiró profundamente antes de responder. Acepto la responsabilidad, pero lo hago bajo una condición, no lo haré sin Clara a mi lado. La sala se llenó de murmullos. Un veterano legislador se puso en pie, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Es inadmisible», exclamó. ¿Cómo podemos permitir que una criada exiliada entre en la línea de sucesión? El príncipe alzó la voz con serenidad, pero sin titubear. No hablo de coronarla como reina por decreto.
Hablo de reconocer a la mujer que amo y al hijo que espero. Mi derecho a ejercer la regencia no puede desligarse de mi vida personal. Ya hemos visto las consecuencias de ignorar la verdad. Un silencio denso se extendió por el lugar. En el fondo del recinto, Clara sintió una punzada de nervios y orgullo al mismo tiempo. Recordó cómo las protestas habían surgido para apoyar su historia y la de Lorenzo, y supo que, en ese instante, cada palabra del príncipe era un paso hacia la libertad de ambos. Un diputado más joven, conmovido por la escena, se atrevió a interpelar. Alteza, muchos en las calles claman por un cambio radical. Dicen que la monarquía debe modernizarse o convertirse en algo meramente simbólico. ¿Estás dispuesto a abrir el debate sobre la legitimidad del trono si eso significa garantizar el bienestar del pueblo? La pregunta flotó en el aire, generando reacciones encontradas. Lorenzo afirmó con la cabeza y dirigió una mirada a Clara, quien se mantenía erguida y firme. Estoy dispuesto a dialogar y ceder privilegios si es necesario. Los ciudadanos exigen transparencia, y yo deseo que mi amor por Clara sea reconocido, sin subterfugios ni hipocresía. Si la corona no puede aceptar este vínculo, entonces quizás debamos replantearnos toda su estructura. El gesto de sorpresa se multiplicó entre los presentes. Nadie esperaba una declaración tan contundente. Sin embargo, la presión social era innegable, afuera se escuchaban las consignas de los manifestantes que coreaban el nombre del príncipe y exigían un trato justo para Clara. Por un momento, el parlamento vaciló. El miedo a perder sus posiciones chocaba con la fuerza del nuevo tiempo que los acorralaba. Finalmente, el presidente levantó la sesión sin llegar a un acuerdo definitivo. Quedó establecido que, en los próximos días, se organizaría una votación formal para determinar los poderes que Lorenzo asumiría y las condiciones bajo las cuales Clara podría acompañarlo. Mientras tanto, el reino se sumía en la incertidumbre. En las calles, la multitud exigía cambios, y en el palacio, los cortesanos susurraban sobre posibles conspiraciones para evitar que la mujer considerada indigna se convirtiera en la pareja oficial del heredero. Al terminar la reunión, Clara y Lorenzo salieron al balcón del edificio parlamentario para responder a las aclamaciones de la multitud. El rostro de ella reflejaba una mezcla de esperanza y preocupación. Sabía que habían ganado una pequeña batalla, pero quedaba el dilema de si la nobleza daría un paso al frente para legitimar su unión o, por el contrario, endurecería sus posturas para conservar el viejo orden. Pase lo que pase, estoy contigo, murmuró Lorenzo, sosteniendo la mano de Clara. No retrocederemos, respondió ella, sintiendo las palpitaciones del hijo que llevaba en su vientre. El Parlamento cumplió su promesa de organizar una votación en la que se decidiría el futuro de la corona y el estatus de Clara como pareja oficial de Lorenzo. La gente, agolpada en las calles, esperaba con ansias las noticias mientras ondeaba banderas que simbolizaban la esperanza de una nación en transición. Las redes sociales ardían con debates, algunos anhelaban que el príncipe fuera libre de elegir a su compañera, otros temían que el fin de la monarquía tradicional desestabilizara al país. Bajo esta atmósfera de expectación, se celebró la histórica sesión, presidida por un Congreso dividido pero obligado a responder al clamor popular. El resultado final fue contundente, la mayoría de los legisladores respaldaron un modelo monárquico renovado, limitado a un rol simbólico y sujeto a la voluntad de la ciudadanía. Además, por primera vez en la historia de Virella, se reconoció oficialmente el amor de Lorenzo y Clara, admitiendo a esta última en ceremonias y actos públicos sin exigirle títulos nobiliarios. El día en que se anunció la decisión, miles de personas se congregaron afuera del Palacio Legislativo para vitorear el momento. Vítores, abrazos y lágrimas confirmaban que algo nuevo había nacido en el corazón del reino. Sin embargo, Lorenzo, cansado de intrigas y presiones, sorprendió a todos con una petición inesperada. Solicitó el derecho a retirarse temporalmente de la política para dedicarse a la vida familiar junto a Clara y el hijo que estaba por nacer. Agradeció la confianza depositada en él, pero argumentó que, para reconstruir la nación sobre bases más justas, el Parlamento debía reformar las leyes y establecer una constitución inclusiva, donde la dignidad de cada persona estuviera por encima de los protocolos del pasado. Aclaró que estaría disponible para colaborar en la transición,
pero no para ejercer un rol ejecutivo o ceremonial de manera inmediata. Esta declaración, lejos de indignar a la multitud, fue recibida con aplausos y muestras de respeto. La gente comprendía que la sinceridad de Lorenzo no era una renuncia al bienestar público, sino una confirmación de que sus ideales se fundamentaban en la libertad y la igualdad, no en las apariencias. Mientras el Congreso comenzaba a trabajar en las reformas, la pareja partió discretamente de la capital, escoltada únicamente por un grupo reducido de amigos leales, dejando atrás el bullicio que había marcado sus vidas en las últimas semanas. Meses después, la historia colectiva dio un giro refrescante, el rey permanecía en reposo, y el Parlamento, guiado por los cambios que Lorenzo había impulsado, consagraba un sistema de gobierno más democrático, en el que la monarquía se mantenía como un símbolo cultural y no como un poder absoluto. Los ciudadanos participaban activamente en la construcción de leyes, y la voz del pueblo adquiría una relevancia que jamás había tenido. Entretanto, en un tranquilo pueblo costero, Clara y Lorenzo disfrutaban de una cotidianeidad que hasta entonces les había sido negada. La casa que habitaban no era grande ni ostentosa. Poseía un pequeño huerto y una vista privilegiada al mar, donde se escuchaba el canto de las gaviotas al amanecer. Allí, Clara dio a luz a un niño sano y lleno de vida. Los días transcurrían entre risas, paseos por la playa y visitas discretas de vecinos que se mostraban cordialmente dispuestos a brindar ayuda. Lorenzo, acostumbrado a ropas formales y agendas interminables, aprendió a cultivar hortalizas y a tejer historias antes de dormir, contemplando cada noche la luna sin la presión de cumplir expectativas ajenas. Entretanto, el escándalo que en su momento estremeció a Virella se transformó en el símbolo de una revolución pacífica. Artículos, documentales y testimonios abundaban sobre cómo el amor de un príncipe y una criada había logrado cuestionar un sistema entero. Las nuevas generaciones tomaban ese relato como ejemplo de que romper esquemas no solo era posible, sino necesario para construir una sociedad justa. Con el tiempo, la imagen de Clara y Lorenzo dejó de ser la de dos rebeldes perseguidos, y se volvió la de una familia que había defendido sus sentimientos por encima de todo. Un atardecer, cuando el sol teñía el cielo de tonalidades cobrizas, Clara y Lorenzo salieron a caminar con su hijo en brazos. Recorrieron un sendero que bordeaba la costa, sintiendo la brisa marina acariciar sus rostros. El niño, fascinado por los destellos del agua, soltó una risita que resonó como música en los oídos de sus padres. Ella, con la serenidad en la mirada que otorga la satisfacción de haber superado tantas pruebas, lo tomó de la mano. Él, respirando libertad, recordó las tensiones de palacio y sonrió al comprender cuán lejos habían quedado esas paredes frías. En la capital, mientras tanto, la reforma seguía su curso. Los ciudadanos se habían acostumbrado a debatir y decidir en asambleas públicas, y la figura monárquica se reducía a una representación cultural, sin poder para intervenir en la vida cotidiana. De vez en cuando, la prensa cubría pequeños eventos donde alguien evocaba la historia de Lorenzo y Clara. Se hablaba de ellos con respeto y calidez, reconociendo que aquel amor genuino había iluminado un camino de cambio colectivo. El niño, curioso y travieso, señalaba la espuma de las olas que se rompía suavemente contra las rocas. Los tres se acercaron a la orilla, sintiendo la arena húmeda bajo los pies. Lorenzo, tomando a Clara de la cintura, la besó con la ternura de quien sabe que cada segundo compartido es un regalo. La historia, al fin, había llegado a su desenlace. Un reino renacía con el amor como base, y la última imagen que quedaba impresa era la de una familia caminando unida, sin escoltas ni muros, bajo la luz dorada de un sol que, como ellos, se había liberado de la sombra de viejos dogmas. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.